Hola, muy buenas noches a los que nos acompañan, que Dios les bendiga. Quiero comenzar saludando a los que nos acompañan por primera vez. Tal vez a alguien le pasó el link de la enseñanza o usted llegó entre los videos que está viendo. Nada más quiero pedirle que se quede hasta el puro final. Estos minutos son sumamente importantes para su vida y también es para cada uno de los que estamos conectados. Escuche lo que Dios tiene para usted. ¿Sabe? Un viernes hace unos 2000 años en la ciudad de Jerusalén se ejecutó el peor asesinato de la historia. Un asesinato que violó todas las reglas establecidas, que no coincidió con la legislación del momento, pero ante todo un asesinato voluntario. La persona que sería asesinada dijo: yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Sí, Jesús de Nazaret era juzgado y condenado por un grupo de hombres que estaban asesinando al autor y consumador de la fe. Pero todo esto bajo el anticipado conocimiento de Dios. El mismo Dios Trino proveyó en la eternidad previa su obra sacrificial y lo celebrará durante la eternidad futura. Y fue allí, en el Calvario, que el esperado por mucho tiempo y aceptable Cordero de Dios murió para satisfacer la justicia divina al pagar por completo el castigo por el pecado de todos los que creerían en él. ¿Sabe? Por esa razón, hoy iniciamos una serie de enseñanzas, de 3 enseñanzas, una trilogía, llamaríamos así, que giran en torno a la cruz. Pero no hablaremos directamente de su autor, sino de las vidas que le rodearon en ese momento y cómo éstas respondieron a este encuentro humano, a este encuentro divino, pero ante todo al encuentro eterno. Y digo que no será directamente porque es imposible hablar del Evangelio sin hablar de Cristo, pero lo haremos bajo los lentes de aquellos que fueron transformados por Él. ¿Me acompañaría a orar? Para que Dios sea glorificado en su vida a través de esta palabra. Señor, gracias por ser bueno y tenernos aquí en este momento, Señor, para alabar de su gloria. Oro por cada persona que está viendo esto, para que, Señor, pueda meditar en su corazón y pueda analizar a través del ejemplo bíblico a dónde está su vida y cómo está su relación con usted. Si ya se ha encontrado con usted o si no lo ha hecho, Dios. Trabaja por favor en su corazón. Gracias, Señor, por escucharnos y por tenernos aquí en este momento. En tu nombre oramos. Amén y amén. Quiero invitarle que en su Biblia vaya a Marcos, el capítulo 15, el versículo 21. Marcos 15, 21. Si usted no estuviera Biblia, ahí vamos a proyectarle para que usted pueda leerlo también. Marcos 15, 21. En este pasaje, hermanos, veremos cómo en un encuentro humanamente accidental, divinamente providencial y eterno, Dios trabajó en la vida de una persona. Ojalá sea también con usted en este momento. Dice la palabra de Dios en Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Volvamos a leer. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Sabe, hermanos? Jesús se encuentra en la fase en que se le ha dictado sentencia de muerte. El jueves, en horas de la noche, había celebrado la Pascua con sus discípulos. Horas después fue a orar a Getsemaní y fue arrestado. Jesús estaría ante el concilio, pero el concilio no tenía potestad para crucificarle, porque era un juicio religioso nada más. En todo caso, su juicio fue injusto e ilegal según prácticamente todos los principios de la jurisprudencia conocidos en aquella época. Poncio Pilatos, después de que llevaron ese juicio civil delante de él, que era el gobernador en ese momento en la parte de Judea, accedió a crucificar a Cristo. Y Jesús ya había sido maltratado y golpeado una y otra vez, incluso antes de ser entregado a Pilatos. De modo que su rostro estaba sin duda hinchado y sangrante. Después de los azotes, su espalda era una espalda descubierta de músculos temblorosos, como diríamos nosotros, en carne viva. Los soldados lo llevaron al petróleo, le vistieron de púrpura, dice Marcos, y Mateo dice escarlata. Muy seguramente era una tela un poco desteñida y era ese color porque querían asemejar al rey de los judíos, como ellos le decían de una manera burlesca. Y lo que hacían, hermanos, era golpearlo. Y le incrustaron en su cabeza una corona de espinas. Wow, cuando llegamos al versículo que hemos leído. Y ahí está el Señor, ya desfigurado en muchas partes de su cuerpo, sin haber dormido durante mucho tiempo seguido, con la angustia no solamente en su parte física, sino en su parte espiritual.
ya había sudado como gotas de sangre allá en Getsemaní, ya le había dicho al Padre que si podía pasar esa copa, pero que se hiciera la voluntad del Padre. Y entonces llega el momento en que le toca caminar hacia el Gólgota. Le van a dar una cruz. Él debe cargar su cruz. Según la costumbre y de acuerdo con la ley, la ejecución se lleva a cabo fuera de la ciudad. El condenado tiene que cargar todo ese camino, esa cruz. Hermano, los comentaristas están divididos sobre el problema de si eso se refiere a solo el madero transversal, pues se supone que el madero vertical ya estaba colocado en el lugar del Gólgota, o a la cruz completa. Pero ya que nada hay en el texto que sugiere otra cosa, vamos a nosotros a asumir que es la cruz completa que debe cargar. Según Juan 19, versículos 16 y 17, Jesús llevó su propia cruz, pero no por mucho tiempo. Barclays nos enseña, un comentarista, que la rutina de la crucifixión no variaba gran cosa. Cuando se tenía lista la cruz, el reo tenía que llevarla al lugar de ejecución. A él se le colocaba en medio de 4 soldados, y por delante marchaba un soldado llevando un cartel en el que se podía leer el crimen del que era culpable el reo. El de Cristo muy seguramente era: se hace llamar el Rey de los Judíos. Posteriormente se fijaba ese cartel a la cruz. No iban al lugar de la ejecución por el camino más corto, sino por el camino más largo, continúa diciendo este comentarista. Pasaban por el mayor número posible de calles y callejones para que los más posibles vieran y tomaran nota de la ejecución. Hermanos, Jesús llevaba 15 horas tensas sin descanso desde el aposento alto y muy seguramente se derrumbó al comenzar el camino. Y ahí aparece el personaje del versículo 21. Dice aquí otra vez, permítame leerlo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía de campo, a que le llevase la cruz. Dice que lo obligaron. Esto era de acuerdo a la política de aquel tiempo, ya que por orden imperial cualquier soldado podía obligar a un hombre a prestar servicio a Roma para cualquier tarea. Y de este señor se nos dice varias cosas. Dice que a uno que pasaba, él pasaba por ahí. Y aquí está nuestro primer punto, mis hermanos. Este fue un encuentro humanamente accidental. Un encuentro humanamente accidental. ¿Alguna vez has escuchado la frase: él estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada? O por el contrario, qué suerte, estaba donde tenía que estar. Humanamente, Simón solo pasaba por ahí. La Biblia nos dice que era Simón de Cirene. Y eso nos da una luz. Cirene, hermanos, era una ciudad localizada en la costa norte de África, en lo que actualmente se conoce como Libia. Dice que era un dinámico centro de comercio y también contaba con una numerosa población judía. Por eso cuando vamos a Hechos 2:10 se nos dice que había muchos que habían venido a Jerusalén a celebrar las fiestas, el Pentecostés en ese caso, y había un grupo que venía de Cirene. También nos dice que era padre de Alejandro y de Rufo, pero ese detalle lo veremos más adelante. Y por último se nos dice que él venía del campo. Eso quiere decir que no era de ahí, él venía del campo. Nos explica William Hendrickson que Simón era judío y había ido a Jerusalén para asistir a una de las más grandes fiestas que tienen ellos, que son la Pascua en este caso, según la costumbre de muchos judíos. Incluso había una sinagoga cirenea en Jerusalén, según Hechos 6:9. Hermanos, este judío devoto, Simón, que conocía acerca de Dios, a lo mejor de una manera superficial, como muchos otros compatriotas, al no ser de ahí, tal vez no estaba enterado de todos los pormenores de los acontecimientos que venían sucediendo. Cualquiera diría, iba pasando y le tocó. Fue obligado a hacerlo, dice la palabra. Pensemos, ¿quién estaría dispuesto a cargar una cruz que, según los historiadores, pesaba más de 90 kilos por casi 1 kilómetro de camino? Y llegando al monte, era ir subiendo un poco. Humanamente accidental. Pero no se queda ahí la historia, porque estamos seguros que aquel fue un encuentro humanamente accidental, pero también era un encuentro divinamente providencial. Y ese es nuestro segundo punto hoy. Era un encuentro humanamente accidental, para el mundo tal vez, pero era un encuentro divinamente providencial. Simón no lo sabía, pero el Señor sí. De la misma manera que Cristo le dijo a Natanael que antes de que Felipe lo llamara, él ya lo había visto debajo de la higuera. Hermanos, Jesús sabía que Simón era quien le ayudaría a cargar la cruz. Simón no era un fiel devoto judío por casualidad. Simón no venía de Cirene a Jerusalén por casualidad. Simón no se encontraría con Jesús por casualidad.
Todo era un encuentro divinamente providencial. Algunos dicen que no era tan sencillo ahorrar el dinero para poder hacer este viaje para celebrar la Pascua. Tal vez Simón de Sirene no iba exactamente todos los años, porque representaba un costo. Pero este año sí fue. Y ese que fue, Dios había hecho un encuentro divinamente providencial con Simón al lado de Cristo. En la providencia de Dios estaba que Simón estuviese en ese momento, en ese lugar. En la providencia de Dios está que usted está escuchando esto en este momento, en este lugar. Usted tal vez lo está viendo en vivo o tal vez lo está viendo grabado. Tal vez lo está viendo un día después, meses o años después, no sabemos. Pero ¿sabe qué? En este momento, Dios ha planificado este momento de la historia de su vida para que usted escuche esto. Porque en Dios no hay coincidencias, en Dios hay propósitos. Y aquí hubo un encuentro divinamente providencial, pero no solo eso. Tal vez tuvimos un encuentro para algunos humanamente accidental, pero era un encuentro divinamente providencial. Y déjeme llegar al tercer punto. Era un encuentro eternal. Jesús no solo estaba pensando en Simón. Permítame leer otra vez el 21. Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Se acuerda que lo habíamos dejado en pausa, digamos? Hoy vamos a retomar esto. Que venía del campo que le llevase la cruz. Cuando uno ve la referencia que hace Marcos acerca de los hijos de Simón, de Alejandro y de Rufo, se da cuenta que están mencionados ahí por alguna razón. Porque Marcos no le agrega ninguna explicación. Ahora, Marcos escribe su evangelio para gentiles, muy seguramente que estaban en Roma, influenciado obviamente por Pedro Marcos, que muchos historiadores están de acuerdo que fue quien dictó el evangelio, se encuentra en ese momento ahí. Y parece ser, hermanos, que la audiencia a la que le está escribiendo ya conocía acerca de estas personas. Seguramente Alejandro y Rufo eran creyentes piadosos en la iglesia cristiana en Roma. Y tal conclusión la apoya la mención que Pablo hace de Rufo y de su madre, la esposa de Simón, la mamá de Rufo, la esposa de Simón, Cirene, en Romanos 16:13. Pablo menciona en Romanos 16:13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Esto habla de la forma maternal con que la esposa de Simón había acogido a Pablo en algún momento de la historia. Aquel momento providencial pudo haber sido lo que hizo que la salvación llegase a su casa. Eso que Simón llegara y lo obligaran, pudo haber provisto esto y que diera aquel fruto de justicia. Sin lugar a dudas fue un encuentro eternal. Porque hermanos, como dice el pastor Spurgeon, esperemos que la salvación haya llegado a su casa cuando le fue obligado a llevar la cruz del Salvador. Fin de la cita. Simón dejó la cruz física en el Gólgota, pero en su corazón nacería la cruz espiritual. Aquella cruz que el Señor dijo y que quiero registrar en Lucas 9:23. Si alguno, eso es cualquier persona, usted y yo, Simón de Cirene y cualquier persona, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquellas horas negras se convirtieron en las horas más brillantes para aquel hombre. Tal vez humanamente accidental, pero divinamente providencial y ante todo un encuentro eternal. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Quiero ahora dirigirme a dos grupos de personas. Primeramente, aquellos que están viendo esto porque alguien les pasó el link. Bueno, présteme atención, este no fue un encuentro accidental. Si usted está viendo esto es porque Dios quería que así fuera. Nosotros no sabíamos que hace unos cuantos meses estaríamos viviendo la época del coronavirus, que es un virus que se ha desarrollado, y explico esto para quienes vean la grabación posteriormente, a inicios del del año 2020, comenzando en Asia, extendiéndose a Europa y llegando hasta América, y que está matando muchas personas, y además de eso está infectando muchas otras. En el momento en que estamos enseñando esto, no sabemos qué va a suceder y no hay un plazo fijo para volver a la vida normal. Muchos países están en cuarentena y hay una situación alarmante en muchas entidades sanitarias en el mundo. Pero ¿sabe una cosa? Dios sí sabía que esto iba a suceder. Y Él providencialmente, en medio de esto, ha permitido que haya encuentros como el que usted está teniendo ahorita, a través de esta transmisión. El Señor ha permitido que usted escuche esto. Dios puede, Dios quiere tener un encuentro con usted. Él anhela que cada uno pueda negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Dios quiere que le glorifiquemos, para eso hemos sido creados los seres humanos, para eso fue creado el hombre,
pero no podemos glorificar a Dios si Él primero no es digno de toda gloria y Él no está gobernando en nuestra vida. ¿Sabe? Esta ansiedad que vive el mundo, este estrés, estas depresiones, todo tiene una misma raíz. Son muestras de una necesidad mayor que todo ser humano tiene. Durante los últimos años o décadas, el ser humano se ha ido alejando cada día más de Dios y no le ha ido bien. Tenemos mayores índices de depresiones, de suicidios, de divorcios. La rebeldía de los jóvenes va en aumento. Y ahora le sumamos situaciones como la actual y hay miedo y hay temor. Pero ¿sabe algo? Hace 2000 años el Dios encarnado vino a la tierra para poder soportar todo lo que pasamos, incluso la muerte, y triunfar sobre ella con poder. Y esto hablaremos en las siguientes enseñanzas. Hace casi 2000 años fue el Cristo el que dijo que todo aquel que en Él creyera no se iba a perder, sino que iba a tener vida eterna. Y esa vida solo se encuentra en Él, creyendo en Jesús. Si conozco yo a Jesús, se solucionará, en este caso, en nuestro contexto inmediato, el COVID, esta pandemia. No. Pero sí se solucionará la manera en que llevamos las situaciones. Eso fue lo que Él dijo, que podríamos tener la paz que solo Él da. Yo sé que ese encuentro con Simón no fue casualidad, y sé que este encuentro suyo con esta enseñanza tampoco fue casualidad. Dios puede estar llamando tu atención hoy mismo, y lo mejor es que no solo usted será beneficiado, sino toda la familia. Simón no sabía cuando salió de su casa en Cirene que iba a tener este encuentro providencial y eternal. Iba a impactar de tal manera su vida y su familia que más adelante iba a citarse como cristianos eminentes en la iglesia de Roma. Alejandro, de Rufo, inclusive de su esposa, la mamá de Rufo. ¿Sabe? Dios todo lo tiene planificado. Yo conozco muchas familias agradecidas por haber encontrado en la cruz el sentido de la vida. La vida tiene sentido en la cruz. Pero también conozco unas cuantas personas que no entendieron este llamado. Y hoy ellos y sus familias sufren desesperanzadas cuando suceden cosas como las que están pasando. Le pregunto, ¿ha planeado Dios en este momento un encuentro providencial y divino con usted? Tal vez Dios está llamando a tu atención. Pregunto, si el Espíritu Santo está tocando su corazón, ¿por qué no se entrega a Él? ¿Por qué resistir su llamado? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el escritor de Hebreos. Dice, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntase de su pecado y ruéguele a Dios porque le permite encontrar el sentido de la vida en esa cruz. Tal vez estás escuchando esto y dices, mi vida no tiene sentido. Sí lo tiene, pero lo tiene en Cristo. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Yo quiero que usted medite por un momento en esto. Dios tiene un plan para tu vida. Él quiere que le glorifiques. Por eso tienes que entregarte por completo a Él. Y sabe, antes de orar quisiera hacerle una invitación a la iglesia de Cristo también, a nuestros hermanos del EBB y a cualquier otra persona que es parte de la familia de Dios. Me gustaría citar al pastor Spurgeon una vez más. Él dice, en el acto de Simón de llevar la cruz, vemos un cuadro de lo que la iglesia debe hacer a lo largo de todas las generaciones. Observa entonces, cristiano, que Jesús no sufre como para excluir tu sufrimiento. Él lleva una cruz no para que tú escapes de ella, sino para que puedas soportarla. Cristo te exime del pecado, pero no de la aflicción. Wow. Jesús no sufre para excluir tu sufrimiento. Estamos sufriendo, a lo mejor sí. Pero hermanos, como dice aquí, la cruz no la llevó Él para que escapásemos de ella, sino para que la pudiésemos soportar. Y amados hermanos, creyentes, consolémonos con este pensamiento, que en nuestro caso, como en el de Simón, la que llevamos no es nuestra cruz, sino la cruz de Cristo. Cuando te molesten por tu piedad, cuando tu fe acarree tribulación por crueles burlas contra usted, entonces recuerde que no es su cruz, sino la cruz de Cristo. Y cuán deleitable es llevar la cruz de nuestro Señor. Y le cuento algo, aunque momentáneamente no parezca,
La cruz trae buenos resultados, no en este mundo, sino en el venidero. El Señor permita que podamos entender esa cruz a la luz del glorioso mensaje por el cual el Señor sufrió, para glorificar al Padre y para que usted, amigo o amiga, que providencialmente Dios diseñó este encuentro para que nos vea, pueda conocerle como Señor y Salvador. Yo quiero terminar orando y quiero que usted que está viendo esto, si usted dice, en este punto yo no estoy seguro si yo soy una persona que ya lleva la cruz, que ya me he negado a mí mismo, yo no puedo asegurar que Cristo es mi Señor en este momento. Hoy Dios tal vez está llamando para que usted se entregue a Él. Hágalo. Ahí donde usted esté. Ore y dígale, Señor, yo me arrepiento. Yo hoy quiero conocerte. Yo hoy quiero, Señor, saber que hay un encuentro que usted planeó hoy para mí. Me arrepiento de mis pecados y quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. ¿Sabe? Yo no puedo orar eso por usted. Dígaselo usted al Señor en este momento. Y a usted, cristiano, oremos ahorita. Digámosle, Señor, es cierto, usted no llevó la cruz para excluir mi sufrimiento, solo para que pueda soportarlo. En Dios solamente está callada mi alma, del bien de mi salvación, decía el salmista. Hermano, que esa sea nuestra oración también. Dios, usted conoce cuántas personas van a escuchar este mensaje. Sabe el momento en que lo escucharán. Yo no. Tal vez nunca llegue a conocerles a algunos de ellos. Pero Señor, yo le quiero pedir de una manera muy especial que usted pueda trabajar en la vida de aquellos que hoy están siendo movidos para entregarse a usted. Padre, que puedan hoy decir, me arrepiento de mis pecados. Hoy quiero tener el motivo correcto para entrar en la presencia del Señor. Y ese motivo es haber depositado mi fe en Cristo. Señor, oro por aquellas personas que hoy están diciendo que le reconocen como Señor y Salvador, para que su Espíritu Santo pueda entrar en ese corazón, habitar con ellos y darle, Señor, esa paz que usted ahí conforta. Señor, también le pido por cada hermano que estamos en esta situación, en este momento de la historia particular y por todas las que vendrán. Señor, usted dijo que en el mundo tendríamos aflicción. No lo dijo como una sugerencia, sino, Señor, como algo que iba a suceder. Pero también agregó que podemos confiar porque usted ya había vencido el mundo. Y en 1 Juan dice que lo que ha vencido el mundo es nuestra fe. Padre, aumenta la fe de tus hijos para que podamos, Señor, en medio de las dificultades que puedan surgir, aferrarnos más a usted. Señor, que no seamos tan necios como para pensar que estamos bien porque económicamente las cosas marchan bien o porque socialmente las cosas van bien o en el trabajo, cuando nuestra parte espiritual está mal. Pero Señor, que nos deleitemos al saber, Dios, que usted suplirá todo lo que nos falta y que mientras mantengamos cerca suyo, Dios, no importa lo que falte porque estamos donde tenemos que estar y estamos bien porque estamos con usted. Gracias, Dios, por propiciar este encuentro en este día para cada persona que está viendo esta enseñanza. En tu nombre oramos y te agradecemos. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga grandemente. Muchas bendiciones.